Vamos a verlo. Buenas tardes. Lo que corresponde especialmente el gobierno de la contrarrevolución. Solo recordarnos que, digamos, con Arbenz, una de las principales causas internas de la caída del gobierno de Arbenz fue la oposición en un momento que desarrollaron los tenientes nacionales, los monopolios extranjeros, la Iglesia Católica y el Ejército. Se dice que de alguna manera fue un golpe técnico por parte del Ejército, ya que de alguna manera si hubiera proporcionado armas a los campesinos y a los obreros, pues hubieran derrotado fácilmente al ejército invasor que venía proveniente de Honduras, comandado por Carlos Castillo Armas, pero no les dieron armas. Por otra parte, digamos, el arzobispo de Guatemala, Monseñor Mariano Rosol Arellano, había lanzado un llamamiento para que se emprendiera la lucha contra el comunismo con el propósito solapado de derrocar al gobierno constituido. Era evidente una estrecha colaboración entre el Partido Guatemalteco de Trabajo, fundado en 1952, el gobierno y las organizaciones laborales y campesinas. En algunos casos se habla de que había descendido, por ejemplo, la popularidad del gobierno, pero esto había sido por la influencia que habían ejercido los grupos opositores al gobierno y en los cuales tenían una parte del control, especialmente publicitario. Digamos, otro clima de agitación que lo había dado era especialmente la ley de reforma agraria. Entonces, con la caída especialmente del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, que renunció a su cargo el 27 de junio de 1954, había delegado el poder en el jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Carlos Enrique Díaz. A sucedieron varias juntas militares hasta el 8 de julio. Siguiente, el poder se entregó a Carlos Castillo Armas, a quien escogió el gobierno de Estados Unidos como jefe del Movimiento de Liberación Nacional. Entonces, desde 1954 hasta 1986, el ejército prácticamente controló los destinos del país en forma casi absoluta, a excepción de que en 1966 a 1970, que vamos a ver más adelante, el organismo ejecutivo estuvo dirigido por los abogados Julio César Méndez Montenegro, en calidad de presidente de la República, y Clemente Marroquín Rojas en funciones de vicepresidente. Ambos funcionarios solo pudieron asumir sus cargos ganados en las urnas después de haber aceptado una serie de condiciones impuestas por el ejército, las cuales se trataron de mantener bajo una sombra de secreto injustificable. Esto pues fue uno de los elementos que más se establecieron en aquel entonces, lo cual va a crear un caos e incertidumbre social en el plano político. La falta de presencia de partidos políticos y el Congreso de la República, ausencia de comunicación entre los cuadros revolucionarios, entre la Junta de Gobierno y los campesinos. No hubo capacidad de acción ni de respuesta política a la contrarrevolución. Pero, como les decía, no hubo respuesta política a la contrarrevolución porque las armas las tenía el ejército. Y un ejército y un pueblo no armado, pues es fácil presa, especialmente de aquellos grupos que tienen las armas. Entonces, tuvieron que aceptar una derrota en ese momento. Digamos, poco después de la renuncia de Arbenz, asumió la presidencia de la República el teniente Carlos Castillo Armas, un militar que había ocupado posiciones relativamente importantes en el propio Instituto Castense, entre ellas el director de la Escuela Politécnica, y además era ya conocido por una abierta militancia política de oposición. Por este último fue objeto de hostigamiento de los sectores revolucionarios, pero también de cierto renombre y una dosis de prestigio. Hubo una situación muy importante que se suscitó en aquel entonces. Se dio el 2 de agosto
de 1954, cuando una compañía de cadetes de la Escuela Politécnicas atacó a este ejército invasor que se había establecido especialmente en lo que es actualmente por los campos del Roosevelt. En esa ocasión, y solo después de varias horas de un intenso combate y de unas apresuradas negociaciones en las que participó directamente el arzobispo Rosel Arellano, Castillo Armas pactó con los cadetes una solución que estos consideraron aceptable y honrosa. No obstante, cuando los cadetes depusieron las armas y el gobierno de facto retomó el control político y militar de la ciudad capital, se ejecutó un plan de represalias contra los oficiales que habían participado. Se ordenó el cierre temporal de la escuela politécnica y solo algunos de los cadetes pudieron continuar su formación en centros especializados del extranjero, en tanto que otros, obligados por la circunstancia, buscaron nuevos horizontes profesionales. El llamado Ejército de la Liberación, cuya sola presencia física e institucional significaba, digamos, una aberración constitucional, una afrenta a la soberanía, cuya defensa ha estado siempre en manos del ejército legalmente constituido. En este contexto también se habla que al tomar posición por sí solo el poder, Castillo Armas traicionó un pacto de caballeros que había establecido con el futuro presidente más adelante, Miguel Ydígoras Fuentes y Juan Córdoba, quienes habían decidido apoyarlo bajo la condición de que al derrotar al ejército de Arbenz, inmediatamente se convocara a una nueva constitución y establecer nuevas elecciones. Pero en todo caso, Carlos Castillo Armas hizo caso omiso y se hizo un plebiscito en aquel entonces donde se le preguntó a la gente si querían que Carlos Castillo Armas siguiera en el poder o no, a ustedes. Al final, pues, se impuso. La mayoría de la población optó por votar para evitar represalias por parte del ejército, a ustedes. Castillo Armas fue electo como presidente. Este gobernó hasta el 15 de marzo de 1960. ¿Alguien quería hablar ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Es que le quería comentar que nos habíamos quedado en el tema del gobierno de Arévalo y no vimos nada de la revolución. Entonces considero que es un tema muy importante para No, repasar. lo que pasa es que ustedes se me confunden con los otros patojos que van adelantados. Permítame. Aquí nos habíamos quedado, ¿ah? Sí, ahí. Perdón. Muchas gracias por hacerme la observación necesaria. ¿Hasta dónde habíamos visto? No vimos casi nada del gobierno de Arévalo. Bueno. Muy bien. Ahorita lo tocamos entonces de alguna manera. Entonces la revolución de octubre fue un hecho muy singular después de la renuncia de Jorge Ubico el 1 de julio de 1944, deja momentáneamente en el poder a otro militar llamado Federico Ponce Vides. Es un triunvirato, pero al final se impone Federico Ponce Vides. Y busca de alguna manera la reelección, pero el movimiento en sí revolucionario ya se había manifestado de una manera inmediata. Hasta que Ponce Vides pues firmó el acta de rendición en presencia de los representantes de la embajada estadounidense y del cuerpo diplomático. Después de que más adelante vamos a también ver al general Miguel Ydígoras Fuentes, que de alguna manera merodeaba por el lugar, aceptar a recoger en el palacio a los delegados de gobierno.
El teniente León Aragón fue comisionado para comunicar a Arana la rendición de Ponce e indicarle que en el momento oportuno se debía presentar a firmar el acta en su calidad de integrante. En este contexto se conformó una junta revolucionaria, se instaló de inmediato al frente, los cuales van a ser asumidas por el ciudadano Jorge Toriello, por los militares Jacobo Arbe Guzmán y Javier Arana, que había tenido un papel muy importante, que era el que tenía el control especialmente de los únicos 12 tanques en Guatemala salidos de la Guardia de Honor y que fueron fundamentalmente muy determinantes en la derrota especialmente de Poncevides. Entonces, este era el último acto de un proceso que en junio habían ocurrido diversas manifestaciones y actividades significativas. Destacaron aquí en las imágenes podemos observar que de alguna manera no era un movimiento sencillo a ustedes, era un movimiento social que abarcaba la población en Guatemala a ustedes, porque no fue un grupito de campesinos, un grupito de obreros, no, fueron diferentes instituciones, incluyendo lo que era la Iglesia Católica, algunos sectores dominantes, parte del ejército. Y entonces esto hizo mucho más fuerte. Se recuerdan que estas actividades empezaron el 25 de junio con la muerte de la maestra María Chinchilla, alcanzada por los disparos de las tropas de la manifestación de mujeres. Hubo un documento suscrito de los 311 en el cual le pedían regresar a las garantías constitucionales a Jorge Ubico. Jorge Ubico, creo que en algunos textos habla que tal vez esto influyó más en el ánimo para poder renunciar, porque nunca pensó él que amigos personales podían firmar este tipo de acta. Entonces, pero la marcha, el movimiento no venía de un mes atrás o de 2 meses, era un movimiento que venía dándose especialmente desde unos meses antes, ¿verdad? Estos grupos exigían libertad política, la posibilidad de expresarse, de leer lo que quisieran, organizarse gremialmente para procurar mejores salarios, tener mejor educación para sus hijos, poder de instalar empresas que produjeran para personas que, ganando más, pudieran consumir en igual medida. Los altos precios del café beneficiaran a una mayor población, que se hiciera justicia en los tribunales, que hubiese leyes para todos y que éstas de alguna manera se obedecieran. En resumen, la sociedad estaba cansada de que todo se hiciese según la voluntad de Ubico y de vivir bajo el temor que generaba su voluntad y del estado de marginación y de miseria padecida por la mayoría de los guatemaltecos. Causas. La dictadura de Ubico parecía agotada e incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos. Debemos recordarnos que Ubico se manipuló también la Constitución y era un tercer periodo de gobierno. Yo les decía, digamos, al principio, la primera etapa de Ubico, los primeros años de su gobierno, el primer gobierno que tuvo, pues había llenado las expectativas, especialmente de las instituciones extranjeras, especialmente de los monopolios, porque había vuelto a darles ciertos privilegios. Pero la población también se sentía bastante segura en aquel entonces, porque uno de los elementos más importantes de Ubico era tenía fobia, especialmente en contra de los delincuentes, de los comunistas, de la palabra obrero. A ustedes el orden era para él importante. A ustedes en aquel tiempo se empezó a aplicar mano dura, especialmente en contra especialmente de todos aquellos políticos, y digamos se decía en aquel entonces que ustedes podían dejar las puertas de su casa abiertas, no había problema. A ustedes los delincuentes tenían mucho temor, especialmente a Ubico, porque era muy drástico, muy drástico en este tipo de aplicación. Las exportaciones también bajaron más de un 50% y los precios del café en el mercado mundial se contrajeron. Los monopolios del capital norteamericano también siguieron obteniendo muchos beneficios. En la Segunda Guerra Mundial se reivindicaba al principio la democracia como forma de gobierno,
la libertad de los ciudadanos para pensar, expresarse, elegir sus gobernantes, trabajar y vivir en paz. El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había expresado aquella idea en el documento la Carta del Atlántico, que contiene 4 reivindicaciones, especialmente la libertad de creencias, libertad de palabra, libertad de temor y libertad de la miseria. Eran una de las 4 reivindicaciones, especialmente por lo que los Estados Unidos luchaban también en contra de Alemania, ¿va? Buscando un proceso más democratizador. Y lo que les decía, de alguna manera Estados Unidos si no intervino ya directamente, a usted dejó solo al gobierno de Ubico, tanto como de Ponce Villas, por el hecho que ellos luchaban, especialmente en Europa, por buscar la democracia. Y esto es lo contradictorio, dice, ¿verdad? Ustedes que mientras luchaban por la democracia, Estados Unidos seguía apoyando de alguna manera en varios países de latinoamericanos dictadura, ¿verdad? Entonces, no le quitó el apoyo total a Ubico, pero tampoco hizo nada porque lo quitaran, ¿verdad? Ustedes sí. Utilizaron también la famosa palabra ley Búa, que consistía en decirle a un prisionero que corriera y buscara su libertad para dispararle por la espalda y pocos metros después, aduciendo que había intentado fugarse. Esta era una forma de eliminar a prisioneros políticos enemigos del gobierno, pero también lo era especialmente en contra de la delincuencia. Aquellos delincuentes que tenían por lo menos 2 ingresos a las cárceles, para ustedes eran tratados de la misma forma. Hoy cuando hacemos una comparación en Guatemala, ustedes aquí entran y salen 22, 20, 15 veces y no pasa nada. Ustedes en aquel tiempo 2 veces y era suficiente para que les aplicaran este tipo de acción, ¿verdad? El triunfo revolucionario, el 20 de octubre, las fuerzas leales al gobierno de Federico Ponce Villas fueron derrotadas. Numerosos obreros, estudiantes universitarios recibieron armas de la Guardia de Honor, donde se encontraron las fuerzas motorizadas del ejército. Se combatió en las calles desde batería y artillería del propio cuartel contra los fuertes de San José y Matamoros y contra las tropas que defendían el Palacio Nacional, edificio de la policía, hasta obtener la rendición. Nunca se habló tanto a ustedes de este enfrentamiento que se dio. Obviamente hubieron decenas de muertos para ustedes. Generalmente la historia no hace mucho acopio a esto por la falta de información que se dio en aquel entonces, pero ustedes pueden imaginarte con cañones, metralletas y todo este tipo de situación, pues los muertos fueron bastantes para ustedes. Además de esto, pues de alguna manera los grupos aliados, especialmente a Ponce Villas, pues estaban un poquito ya desmoralizados de ver la reacción del pueblo de Guatemala, y esto hizo que también bajaran la guardia y fueran más fácil presa de la rendición, ¿verdad? Sin el apoyo militar y sin el respaldo del gobierno estadounidense, el presidente Ponce Villas decidió renunciar y muchos de los miembros del gobierno salieron al exilio. Jorge Ubico vivió en su residencia particular hasta que una muchedumbre lo asaltó y se vio obligado a partir a Nueva Orleans, que es donde fallece más adelante Jorge Ubico. ¿Ustedes? Después de estos hechos, se organizó inmediatamente una junta revolucionaria de gobierno. La integraban Jorge Toriello, los militares Francisco Javier Arana y Jacobo Árabes Guzmán. Formaron parte del grupo militar que preparó especialmente el alzamiento. Dentro de estas actividades de estos 2 personajes, el presidente de la República se va a designar, digamos, aquí se va a establecer la Constitución de 1945 y dentro de ello se va a establecer que el presidente de la República es el comandante general del ejército. En tal calidad va a estar facultado para nombrar al ministro de la Defensa Nacional, en tanto que el jefe de las Fuerzas Armadas sería designado por el Congreso. Determinó además que el ejército sería político esencialmente profesional y no deliberante, ¿verdad?
capital en un aire de fiesta, de deseos de participación ciudadana en la nueva época que todos esperaban, especialmente los jóvenes que combatieron, menores de edad, por ejemplo, los Boy Scouts y las muchachas guías, formaron la llamada Guardia Cívica, en tanto se creaba un nuevo cuerpo de carácter policíaco. Era revolucionaria, una constitución moderna. El triunvirato gubernativo comenzó a legislar. El acto jurídico político más importante que realizó fue la convocatoria a una asamblea que elaborara una nueva constitución. La nueva constitución fue terminada en marzo de 1945 y dentro de algunos artículos sancionó cuestiones muy importantes como la separación de los poderes dentro del Estado, la modificación del ejército que les había mencionado. De alguna manera uno iba a ser ministro de la Defensa, se iba a designar a Jacobo Arbenz y jefe de las Fuerzas Armadas a Javier Arana. La autonomía en beneficio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el fin del trabajo forzoso y la prisión por deuda quedaron sin efecto. La posibilidad de interpelación de los ministros del Estado todavía sigue vigente. El reconocimiento de la mujer como ciudadano y el otorgamiento de la unidad de capacidad de voto que lamentablemente fue negado a la mujer analfabeta. El reconocimiento de las garantías sociales, la división territorial tal y como las conocemos hoy, así como el restablecimiento de las alcaldías como instituciones autónomas y como la base de la división política del Estado electos popularmente. Es de hacer notar que también la Constitución, digamos, reconoció la propiedad privada, digamos, condicionada por su función social, prohibió los latifundios, autorizó la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, lo cual permitió que posteriormente se legislara en torno a la reforma agraria. Estableció que la educación debía mantener su carácter laico, autorizó las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos. En el orden estrictamente político, la Constitución de 1945 reconoció el derecho al sufragio de los hombres alfabetas y analfabetas y a la mujer alfabeta, permitió la libre organización de partidos políticos, así como de sindicatos, afirmó la libertad de imprenta. Hijo de la peche que era enorme, ¿va usted? Las actividades que se realizaron en aquel entonces, más o menos como se conformaron alrededor de unos 400,000 afiliados, especialmente a los sindicatos en ese momento. Y entonces, después de convocar, se buscó, en este triunvirato, se buscó un presidente con ideas revolucionarias. Y Arévalo, el doctor Juan José Arévalo fue el designado. El doctor Juan José Arévalo nació en Tacisco, departamento de Santa Rosa, el 10 de septiembre de 1904. De familia sencilla, su papá era un agricultor y ganadero de la zona y su madre era educadora en Chiquimulía. Arévalo se graduó de maestro en 1922 en la Escuela Normal Central para Varones y en este establecimiento a los 18 años empezó a trabajar. Fíjense, era bastante inteligente el doctor Juan José Arévalo. En aquel Arévalo desempeñó varios cargos en la rama de educación en Escuintla, Jalapa, la ciudad capital. De ahí que también como inspector general impartió cátedras en establecimientos, regresó a la escuela normal, sirvió algunos cargos administrativos, etcétera. Ustedes, en los años 1926, en que se realizaron elecciones presidenciales en las que participó el general Ubico como candidato único de oposición, Arévalo, que entonces estudiaba en la Facultad de Derecho, se declaró partidario de la causa ubiquista. En efecto, fue director del
del Club Progresista de Estudiantes Universitarios, llamado así porque se fundó a la sombra de lo que luego se denominó Partido Liberal Progresista, es decir, el partido de Ubico. En tal calidad, y después de efectuar la casa del entonces candidato presidencial a la oposición, Arévalo recibió la carta que se produce más adelante, que es la inquietud del normalista. Más adelante, pues por razones de carácter político, tiene que abandonar el país por las críticas que especialmente hace en aquel entonces al gobierno de Huico. Cuando se le es llamado especialmente para la presidencia, él se encontraba dando clases en Argentina, en la Universidad de Tucumán. Se le propone como candidato presidencial y acepta a ustedes, acepta la candidatura para dirigir los destinos del país. Especialmente habían dos partidos en aquel entonces, el Partido de Renovación Nacional y Frente Popular Libertador. De alguna manera, pues son los que le van a dar el apoyo total para ustedes. Entonces, surgió la candidatura del doctor Arévalo en 1973, perseguido por la dictadura huiquista en busca de un clima que permitiera superarse y dedicarse a sus estudios. Su nombre era popular internamente como posible candidato presidencial desde meses antes de la renuncia. La candidatura del doctor Arévalo fue secundada por muchos grupos políticos. Con entusiasmo asumió la presidencia el 15 de marzo de 1945. Se dice que en la historia de Guatemala es el presidente que mayor cantidad de votos ha recibido, 255,000. No ha habido otro presidente que haya recibido tantos votos. Y pues los otros candidatos, algunos todavía seguían perteneciendo especialmente a la ideología eminentemente de carácter buquista. He de hacer notar que, digamos, la ideología de Arévalo, que es importante mencionar, él creía mucho, especialmente en un socialismo espiritual, el que él crió, que se inspiraba, digamos, en una escala de valores y de ideales humanitarios, todo lo contrario al individualismo liberal y al socialismo materialista. En este contexto, pues la figura del régimen de Arévalo, la organización sindical alcanzó niveles cuantitativos y cualitativos de mucha significación, ¿verdad? El gobierno de Arévalo se conformó con representantes de diversas tendencias. La figura del presidente de la República trataba de mantener la unidad y mediaba continuamente para solucionar las diferencias suscitadas entre aquellos. En aquel gobierno participaron funcionarios demasiado jóvenes. Por ejemplo, Manuel Galich tenía 23 años, Marco Antonio Villamar Contreras, que contaba con 21 años de edad, bastante jóvenes para ocupar dicha, pero la experiencia en el ámbito pues había sido muy significativa en aquel entonces, especialmente como estudiantes. El sector laboral dio nuevas condiciones de trabajo en el Código. En el año de 1948, que promulgó el Congreso de la República, en 1949, por la demanda ciudadana, se da la creación del Seguro Social, entre otras instituciones del Banco Central, llamado también Banco de Guatemala, siendo Arévalo un convencido de que la alfabetización y la educación en general era el desarrollo de un país. Digamos, le dio mayor importancia, o sea, le dio un impulso extraordinario a todo lo que significaba especialmente el proceso educativo en aquel entonces. Dentro de estas actividades tenemos, por ejemplo, se dio en aquel entonces la creación. Aquí no habla mucho de lo que es la infraestructura, especialmente
de aquel entonces, de lo que es mal llamada, es porque aquí nunca han habido Juegos Olímpicos, ¿va? La famosa ciudad olímpica que conforma el estadio hoy llamado Doroteo Guamuch, antes llamado Mateo Flores, el gimnasio nacional, la piscina, tenis, una actividad de levantapesas que fueron dados durante su periodo de gobierno y que nosotros podemos observar todavía sigue vigente. No se habla de corrupción, ¿va? Ustedes en aquel entonces se utilizaban todos los elementos buenos, ¿va? Usted no los materiales que se utilizan hoy, que solo sirven para hacer negocios feos, ¿va? Ustedes. Entonces, este complejo deportivo actualmente sigue vigente en Guatemala y le ha dado mucho albergue, especialmente a cientos y miles de personas que han practicado el deporte, ¿va? En materia de Arévalo, especialmente hubieron en materia educativa misiones ambulantes de cultura. La Universidad Popular es reabierta porque había sido cerrada. Se dan las fundaciones de las escuelas normales rurales y núcleos escolares campesinos. Se dio una dignificación especialmente a la ley de los sueldos, especialmente para los maestros. Se crean, fíjense, también hay otras escuelas tipo federación, una en cada departamento en general. Aquí, por ejemplo, la escuela tipo federación creo que está en la zona 12 y todavía en muchos de las pocas que conozco en el interior de la República, muchas de ellas siguen vigentes y bastante amplias para ustedes, no como las escuelas que están hoy actualmente. En aquel entonces se dio la creación de la editorial del Ministerio de Educación, concurso de Centroamericano en Ciencias de Artes y Letras, se acreditó el premio 15 de septiembre, fundación de la Facultad de Humanidades, creación de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes, creación del Instituto de Antropología, construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Se dio también la construcción del edificio del Conservatorio Nacional de Música, reorganización del Ballet Guatemala, de la Orquesta Sinfónica y Coro Nacional, etcétera. A ustedes también lo que más le trajo conflictividad, especialmente al gobierno de Arévalo, fue la promulgación del Código de Trabajo. Y es que la promulgación del Código de Trabajo creaba nuevas expectativas, especialmente para los trabajadores. Se autorizaba especialmente lo que es las famosas huelgas, y las huelgas que se realizaron en aquel entonces afectaban grandemente a los monopolios norteamericanos, especialmente a las empresas bananeras. Y cuando dejaban de trabajar, las pérdidas eran millonarias en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, se dice también que en aquel entonces Guatemala, hay otros textos, desde luego, ustedes gobernaban dos presidentes, uno intelectualmente que era Arévalo, y el otro era Javier Arana con una ametralladora. Ustedes, este personaje pues fue muy controversial, especialmente por la ansia de poder que quería en aquel entonces. Incluso llegó a amenazar a Arévalo con que iba a dar un golpe de Estado si no era él el designado, especialmente para el segundo periodo de gobierno. Ustedes, existió una pluralidad de opiniones diferentes sobre los alcances y objetivos finales de la revolución. La mayoría de revolucionarios estaba de acuerdo en que Guatemala debía modernizarse y democratizarse, pero no estaban de acuerdo en cómo hacerlo y hasta dónde debía llegar. Las primeras discusiones serias sobre este tema surgieron en el Congreso de la República con motivación de la propuesta del Código, especialmente de Trabajo, a ustedes. Y es que el Código de Trabajo también dio muchos elementos importantes, especialmente para los trabajadores, la regulación del trabajo, normas de seguridad especialmente, los aumentos salariales que deberían de ser conformados especialmente por
los diferentes grupos patronales y trabajadores, ¿verdad? En el caso de Guatemala, y el Código de Trabajo prácticamente era una copia del Código de Trabajo del Código de Trabajo de los Estados Unidos, ¿verdad? En el caso de Guatemala, la discusión del Código de Trabajo fue el tema que agitó el panorama ideológico de aquel entonces, pero las oportunas declaraciones y las actuaciones reflexivas del presidente de la República tranquilizaban, aunque no por mucho tiempo, a los políticos conservadores. Se sabía que Arévalo no simpatizaba con posiciones extremas de ninguna naturaleza, ustedes, y como prueba de ello se negó a legalizar el Partido Comunista que ya existía y clausuró la escuela de formación ideológica del mismo. Ustedes, durante el gobierno de Arévalo, pues había este personaje muy significativo que iba a ser el jefe en aquel entonces, durante el gobierno de Arévalo, el ministro de la Defensa era el coronel Jacobo Arbe Guzmán y el jefe de las Fuerzas Armadas era el coronel Francisco Javier Arana. Ambos habían participado en los triunviratos de la Junta Revolucionaria. Pronto ambos empezaron, bueno, más que todo Arana empezó a perfilarse como candidato, pero bajo una presión, especialmente tanto al presidente como al Congreso. Y para contrarrestar esta propuesta de candidato presidencial, pues los partidos que habían apoyado a Arévalo decidieron apoyar a Jacobo Arbe Guzmán. Dentro de esto, digamos, el jefe de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Arana, por intermedio de un grupo de altos oficiales del ejército, le había presentado un ultimátum al presidente para que se cambiara el gabinete de gobierno, lo cual, a juicio del presidente, no estaba de acuerdo a ustedes. Lo que hizo Arévalo, ordenó a Arbenz organizar la captura de este personaje, de Javier Arana. Arana debía de ponerse a disposición del Congreso después de su captura, que era el organismo superior del Estado encargado, según el precepto constitucional, del nombramiento y remoción del jefe de las Fuerzas Armadas, porque era el Congreso el que lo había nombrado a ustedes. Se procedió entonces a efectuar una planificada captura en la población de Matitlán, en donde Arana trataba de rescatar un lote de armas que el gobierno pretendía utilizar en acciones de desestabilización de los gobiernos dictatoriales de Nicaragua y de la República Dominicana, y que se guardaba secretamente en el chalet del Morlón, un inmueble administrativo por el ejército y situado a las orillas de aquel lago. En el momento en que se trató de capturar al coronel Arana, en una de las entradas del Puente de la Gloria, es allá en Amatitlán. Para los que conocen Amatitlán, hay un puentecito así como hecho a la antigua, bastante angosto, que sirve especialmente para ir a algún tipo de balneario ahí, Santa Teresita. En el momento que se trató de capturar al coronel Arana, en una de las entradas del Puente de la Gloria se produjo un enfrentamiento armado en el cual perdió la vida el jefe de las Fuerzas Armadas. El gobierno trató de ocultar el hecho mediante un boletín oficial en el que se culpaba a la delincuencia común. Como consecuencia de este hecho, se registró el levantamiento armado de la Guardia de Honor, en el cual participaron varios líderes políticos civiles, incluso algunos que habían tenido una descollante actuación en las vías de la revolución, como el licenciado Mario Méndez Montenegro. Y es que fue bien, a pesar de que Javier Arana iba acompañado de un convoy de militares, este carro que se les cruzó, pues ya iba con la orden, especialmente de solo él. Hubieron disparos, pero al final pues falleció. Hubieron 2 días de levantamiento de parte de la Guardia de Honor, que fue sofocado por las fuerzas leales, especialmente de Juan José Arévalo.
De esto se va a dar más adelante la candidatura, especialmente de las elecciones. El doctor Arévalo, digamos, se dan las correspondientes elecciones. Las organizaciones de los partidos democráticos y de izquierda, así como las organizaciones sindicales y campesinas, apoyaron la candidatura de Jacobo Arbe Guzmán, que obtuvo más o menos el 65% de los sufragios frente a su más fuerte contendiente, el general Miguel Hidígoras Puentes, a quien se le adjudicó la segunda posición con un 18% de los votos emitidos. Arévalo entregó el mando presidencial el 15 de marzo de 1951. Cuando el 15 de marzo de 1951 asumió la presidencia, el nuevo presidente definió especialmente los principios fundamentales de su gobierno. Pero ¿quién era Jacobo Arbe Guzmán, que presidió el segundo gobierno de la Revolución? También se le ha llamado el soldado del pueblo. Era hijo de un inmigrante suizo-alemán del mismo nombre y de la guatemalteca Octavia Guzmán. Nació en la ciudad de Quetzaltenango en 1930. El papá llegó a Guatemala en 1901 y estableció un negocio de farmacia en Quetzaltenango. Como consecuencia de una dolorosa enfermedad, solía aplicarse continuamente una dosis de morfina y se convirtió en un adicto a dicha droga, hasta su muerte, que ocurrió por suicidio en 1934. El negocio de las medicinas entró en franca decadencia y el señor Arbe se trasladó a inmediaciones de la ciudad de Quetzaltenango para administrar una pequeña finca propiedad de un inmigrante alemán residente en esta zona. De alguna manera, pues se cursó estudios de secundaria en Quetzaltenango. Como consecuencia de la estrechez económica por el carácter rebelde que mostraba Armes desde su adolescencia, su padre decidió inscribirlo en la Escuela Politécnica, en este establecimiento en el cual ingresó en 1933, es decir, 2 años antes de la muerte de su padre. Arbe realizó una brillante carrera. Efectivamente fue un estudiante excepcional. Según fuentes del propio ejército, ocupó el puesto de sargento primero de la compañía de caballeros cadetes, un alto honor que entre 1924 y 1944 solo 6 cadetes habían alcanzado. Asimismo fue abanderado del citado Centro de Educación Militar y se distinguió tanto en el campo académico como el de la educación física. Los deportes del boxeo y la equitación fueron sus favoritos, y el segundo le permitió cultivar amistades dentro y fuera del ejército. Se casó con una salvadoreña, Marta Villanova, creo que es, o Villanova, de una familia bastante acomodada y que generalmente siempre lo apoyó dentro de su aspecto político. Militar se decía que la señora tenía una tendencia de carácter izquierdista. Estos eran los 3 principios fundamentales, especialmente del gobierno de Armes. Uno, convertir a Guatemala en una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente. Transformar a Guatemala de un país atrasado y de economía predominantemente feudal en un país capitalista moderno. Hacer que esta transformación se llevara a cabo de tal manera que trajera consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes mayorías. Como vemos aquí, lo que está tratando, lo que deseaba de alguna manera Armes, era, digamos, mejorar las condiciones de vida de la población, pero con un impulso, eminentemente romper con el esquema de carácter feudalista y dar paso especialmente a lo que era el desarrollo capitalista. Sin embargo,
al tocar, digamos, el gobierno de Arévalo, ya había tenido algunos problemas con algunos sectores, especialmente terratenientes y las empresas norteamericanas, y el hecho de llegar Arbenz al poder también tenía ciertas desavenencias con algunos empresarios para ustedes. Arbenz había tenido, por ejemplo, algún tipo de relación, especialmente con algunos miembros del Partido Comunista, especialmente con José Manuel Fortuny, de alguna manera que fueron asesores especialmente de él. Arbenz pues estuvo plagado de muchas situaciones adversas dentro de su vida personal para ustedes. Procrearon 3 hijos, un varón llamado también Jacobo y 2 mujeres, una de las cuales se suicidó como su abuelo y otro de sus antecesores cuando su padre vivía ya en el exilio. El coronel, digamos, Arbenz va a sufrir un prolongado y penoso destierro en varios países de Europa y América Latina y falleció electrocutado en una tina de baño en la Ciudad de México, y sus restos fueron repatriados el 19 de octubre de 1995. Este era el decreto que más conflictivo trajo en un momento determinado. Pero hay otro elemento importante que se da dentro de lo que es el gobierno, especialmente de Arévalo, y que era dentro de su gestión también constaba de algunos puntos importantes, 4 puntos importantes: la construcción de la carretera del Atlántico, la habilitación del puerto Santo Tomás de Castilla sobre el litoral atlántico, la construcción de la hidroeléctrica Jurú-Marinará y la reforma agraria. Los 3 primeros grandes proyectos respondían a 3 hechos que impedían el desarrollo independiente del país. El comercio de exportación por el Atlántico se realizaba por medio del muelle de Puerto Barrios, el cual se encontraba en manos de la empresa norteamericana o monopolios, la UCO. La otra también, el poder trasladar los productos, se encontraba en las manos de la IRCA. Y otro elemento importante también es que la empresa eléctrica, una subsidiaria de la firma estadounidense, finalmente también lo que querían era competir con este tipo de empresas, colocar unas nacionales y que realmente los pagos o los cobros fueran lo más justo posible, ¿verdad? El proyecto de reforma agraria, que fue la que va a originar el detonante especialmente de Jacobo Arbenz. El decreto 900 o ley de reforma agraria en Guatemala fue una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, con la que pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio-minifundio, la cual se había hecho muy común en Guatemala a partir de la promulgación del decreto 170 o ley de redención de censos por el gobierno del general Justo Rufino Barrios en 1877, y las concesiones que y los gobiernos liberales que le siguieron hicieron a ciudadanos alemanes y a la compañía estadounidense, la United Fruit Company. Digamos, el objeto de la ley de reforma agraria consistía en desarrollar métodos capitalistas en la producción agrícola y preparar así el camino para la industrialización de Guatemala. Esta ley disponía la entrega de tierra a los campesinos que no la poseían o aquellos que solo tenían parcelas que resultaban insuficientes para el mantenimiento de una familia. Establecía asimismo que se incrementaría el crédito agrícola a los campesinos y a los agricultores capitalistas, que se suministrara a los trabajadores del campo, ganado, fertilizantes, semillas, asistencia, etcétera. Pero no se contemplaba la entrega de títulos de propiedad de la tierra, puesto que ésta se adquiriría simplemente a través de lo que es el usufructo. De acuerdo con la ley de expropiación, porque fueron expropiadas, esta ley de reforma agraria expropió grandes latifundios que tenía especialmente la UFCO, la IRCA y terratenientes. Esta tierra que expropiaron
era tierra no cultivable, o sea que la tenían como de adorno a ustedes, mientras que miles de campesinos no tenían, ellos las tenían prácticamente en abandono. Una de las situaciones, digamos, con la reforma agraria se benefició casi a 100,000 familias, es decir, digamos, un casi 35% de los trabajadores sin tierra. Se creó también el Banco Agrario, cuyo fin era otorgar créditos. La reforma agraria creó un fuerte conflicto social de implicaciones nacionales, ya que un apreciable número de propietarios demostró que sus tierras no eran afectables. Como cualquier gobierno, ustedes se cometieron errores. Digamos, en el gobierno de Arévalo, uno de los errores que mayor cometió era que quiso implementar la ley de Mordaza, o sea, a los medios de comunicación. Y aquí, dentro de la reforma agraria, se cometieron algunas injusticias, especialmente porque algunos terratenientes en Guatemala sí tenían, digamos, cultivadas sus tierras, pero era una época de conflicto para ustedes. Muchos de estos aprovecharon para apropiarse de tierras, especialmente de ciertos terratenientes. Hubieron conflictos armados, especialmente entre los propietarios o latifundistas y algunos tipos de campesinos. Varios líderes, digamos, campesinos fueron asesinados y otros tantos fueron objeto de persecución. La iglesia, digamos, se opuso a la reforma agraria y muchos sacerdotes realizaron campañas en tal sentido, ¿va? No estaban de acuerdo con la reforma agraria. Esto originó de alguna manera una confrontación, especialmente entre diferentes sectores, unos que apoyaban especialmente a Arbenz y unos que apoyaban especialmente a las empresas norteamericanas. Estas empresas norteamericanas, algunos de las que estaban acá, que habían establecido con la UCOLA, tenían ciertos familiares en el Departamento de Estado, lo que hizo que el Estados Unidos se volcara en contra del gobierno de Arbenz. En 1953 las posiciones estaban bien definidas. El gobierno estadounidense, el presidente Eisenhower, y en especial su secretario, así como el hermano Alan Dulles, el director de la CIA, la United Fruit Company, propietaria principal de las tierras en el país, entre cuyos accionistas se encontraban los hermanos Dulles, la mayor parte de los terratenientes, algunos de ellos agrupados en la Asociación Guatemalteca de Agricultores, veían el proceso de reforma agraria como una amenaza a sus intereses. El apoyo del ejército, el apoyo político formal de algunos gobiernos de América Latina y Europa Oriental. Hacia la confrontación que se va a dar, el gobierno de Arbenz pues tenía algunos sectores, especialmente de campesinos, obreros, algunos sindicatos y algún grupo de militares. Era muy pequeño el apoyo que tenía, especialmente en aquel entonces. El gobierno de Arbenz presentó una serie de reformas que el espionaje estadounidense consideró comunista. La operación apenas duró a finales de 1953-54. Estaba planeada para armar, entrenar y tomar a un país, y tomar el país a través de un ejército de liberación. Logros del periodo del gobierno, me refiero al gobierno en general, ¿verdad? Tanto de Arévalo como de Arbenz. Creación del Código de Trabajo, apertura de la educación nacional sin discriminación, la apertura de sindicatos, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para atender la salud de los trabajadores de muchos lugares del país, derecho de voto a las mujeres, derecho de voto a los analfabetos, reformas al tema de la moneda, se hicieron algunos pagos de la deuda externa que tenía Guatemala, reformas a la educación y mayor apoyo a la creación de la ciudad olímpica, ¿verdad? Quería hacer notar que
a raíz de este tipo de situaciones que se vio en conflicto, el gobierno de Arbenz decide presentar su renuncia el 27 de junio de 1954 y delegó el poder a Carlos Enrique Díaz, ¿verdad? Entonces, este es el tema del día de hoy y seguiríamos, si Dios lo permite, el próximo día martes con la otra parte que sería la contrarrevolución. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes. Licenciado, una molestia, ¿será que le podría consultar una cosa al final?